Hola a todas y todos. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá. Yo les voy a contar en relación a las innovaciones para el cuidado de la salud mental en el sur de Chile. Partir desde el concepto de que la salud mental es el estado de bienestar social, emocional y psicológico que directamente cuando tiene factores de riesgo y señales de alerta va a estar incidiendo en que se produzcan algunas conductas suicidas. Pero la relación no es directa. Tenemos que entender que normalmente no todas las personas con problemas de salud mental intentarán suicidarse y no todos los que intentan suicidarse tienen un trastorno de salud mental diagnosticado. Pero sí, el factor común de esto finalmente es este profundo dolor y malestar psicológico que impide continuar con la vida y del cual no se visualiza ninguna alternativa de salida. Entonces, finalmente vemos cómo la salud mental se asocia a las conductas suicidas, pero a través de ciertos factores de riesgo que se manifiestan finalmente con señales de alerta que vamos a ver a continuación. Para partir, hablando de los factores, tenemos que entender que existen, así como existen factores de riesgo, también existen factores protectores. Y en función de eso tenemos que entender que estos factores se expresan a través de este modelo, donde es un ecosistema, donde tenemos que considerar la parte comunitaria, la parte familiar, aquellos factores que están asociados en el ámbito familiar y aquellos factores del ámbito individual también. Acá puse 4 factores de riesgo, no implica que sean todos, ¿ya? Hay muchos más, pero los que más nos llaman la atención por el grupo y el lugar donde trabajamos son las personas que tienen depresión como factor de riesgo a las conductas, el abuso de sustancias que lamentablemente aumentó muchísimo durante la pandemia y post-pandemia, los trastornos de personalidad y pertenecer a grupos discriminados, que es donde vamos a ahondar mayormente. Además, existen estas señales de alerta, que son como unas balizas que nos dan la alerta para decir algo está pasando, se aproxima una conducta suicida posiblemente. Y aquí tenemos que estar súper atentos todos. También no voy a mencionar todos, sino que voy a mencionar algunos y tenemos buscar modos para matarse. ¿Sí? Directamente las conductas autolesivas, por eso hay que estar súper atento en función de eso. El realizar actos de despedida, empezar a regalar cosas que tenían mucha importancia para las personas y estos cambios abruptos de conducta, especialmente asociados a conductas más agresivas, a conductas de aislamiento en general. Pero antes de partir directamente mostrándoles lo que estamos haciendo en el sur de Chile, hay que entender que no todos son expertos aquí en salud mental y que finalmente las conductas suicidas a la fecha no terminan de estar suficientemente bien definidas, ¿ya? Algunas teorías incluyen más subtipos, algunas teorías se esfuerzan muchísimo para hacer un detalle con todos los tipos de comportamientos, pero finalmente se pueden simplificar en 4 tipos de comportamientos. La ideación suicida asociada a un pensamiento de muerte, las conductas autolesivas, donde hay una conducta específica de hacerse daño pero sin la intención letal clara, los intentos de suicidio, donde está la conducta y está la intención también, y finalmente las muertes por suicidio. Y es aquí donde yo les pido que seamos sumamente cautelosos, porque según cómo hablemos de conductas suicidas, levantamos estigmas que son súper nocivos para el tema de la salud mental. Este es un gráfico que diseñé asociado a los datos que entrega el DEIS, donde hay información hasta el año 2021. Desde el 2016 hasta el 2021, casi 9.000 personas murieron por suicidio. ¿Y cuál es la importancia de esto directamente? Es que el suicidio posiblemente no es la causa más frecuente, ¿sí? Pero es una causa de muerte evitable. Podemos hacer acciones distintas posiblemente a los accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Que son la causa más común. Entonces, directamente de eso, el 13,8% sucedieron en la región de la Araucanía. Y si vemos, en azul tenemos los datos nacionales, los promedios de tasas nacionales de muerte, y lamentablemente en color naranjo rojo tenemos a nuestra región de la Araucanía que supera las tasas durante todos los años. Y aquí podemos sentarnos a conversar sobre cuáles son los motivos, los grupos minoritarios, las
la situación de pobreza, la situación de alcoholismo, de abuso de sustancias, etc. Aquí tenemos también el tema de autolesiones solamente en la Araucanía. Desde el año 2018, el registro del tema de las autolesiones es obligatorio a nivel nacional en todos los servicios de salud. Entonces, por eso aparece desde el 2018. Esto lo agrupa desde el 2018 hasta el 2022. Entonces, ¿qué es lo preocupante acá? Me imagino que ya rápidamente su vista se fue a la punta de esa montaña gigante. Tenemos un grupo que está realizando muchísimas autolesiones. El grupo desde los 10, sí, desde los 10, y grábenselo bien, desde los 10 años hasta los 30 años. Entonces, por eso nosotros queremos intervenir específicamente en ese grupo. Pero ¿qué pasa? Vamos a recordar esto que les señalé, de que finalmente el tema de las conductas suicidas no estaba completamente definido. Y para mí es como ese juego de encaje, cuando tenemos a los niños pequeños que tratan de encajar los cubos sin todavía tener el cubo adecuado. Y yo creo que el mayor problema acá es que estamos tratando de encajar cubos de definiciones que vienen de culturas bastante distintas a la nuestra, sin preguntarle a las personas con las que vivimos en este país tan diverso, qué creen que es suicidio, qué valor le dan a las conductas suicidas y cómo creen que se puede prevenir. Entonces es sumamente importante considerar la cultura y posiblemente muchas personas entienden que la cultura implica diversas perspectivas, la cultura atribuye distintos significados a las muertes por suicidio y así también distintas consecuencias, y que también hay situaciones únicas en donde posiblemente en algunas culturas incluso se espera un comportamiento suicida. Entonces, ¿cómo podemos tratar de encajar algo que es tan diverso sin considerar esto que es fundamental? Y por eso yo apruebo el tema 100% que tenemos que partir desde una comunicación intercultural. Y la comunicación intercultural me va a permitir la clave entre la interacción con lo que objetiva y subjetivamente percibo como distinto para poder finalmente comprender este significado, pero desde un esfuerzo comunicativo. Y asociado a esto dijimos, ok, vamos a ser capaces de definir el comportamiento suicida, vamos a preguntarle a las personas qué piensan de esto, pero ¿cómo lo llevamos a este grupo de los 10 a los 30 años? Y aquí es donde surge la necesidad de incorporar tecnologías. Y ya hemos tenido a personas, investigadores connotados, que nos han hablado de los distintos tipos de tecnologías. Nosotros nos vamos a centrar principalmente en las aplicaciones móviles. ¿Por qué? Porque creemos que son capaces de hacer una información constante sobre condiciones de salud y también puedo hacer un seguimiento del estado de ánimo, ofrecer información, prácticas de guía, etc. Pero, ¿qué pasa con esto de la tecnología? ¿Qué tan bueno es en esta población utilizar la tecnología, fomentar a que utilicen la tecnología? Y aquí tenemos que entender que finalmente esa balanza que aparece ahí nos está diciendo que tenemos que ser cuidadosos, ¿ya? Sabemos que la pandemia aumentó las tasas de los trastornos de salud mental asociados al abuso de pantallas. Entonces hay que ser súper cuidadoso porque la tecnología, si no se pone al servicio de la salud mental, vamos a tener dificultades. Entonces, dentro de eso, entendemos que puede ser positiva, pero hay que tener un control sobre ella. Y los aspectos positivos incluyen el superar barreras de acceso. La región de la Araucanía tiene gran parte de su población en lugares rurales, ¿sí? Optimizar el tiempo de acceso a ayuda. Imagínense, hay personas que caminan todos los días para llegar a sus lugares de trabajo o a sus colegios 4 horas todos los días. Esa es una realidad. Caminando por un camino de tierra. Normaliza, además, pedir ayuda, porque empiezo a sentirlo más ameno. Y además tiene menores costos asociados al profesional, la oficina, etc. Y por eso decidimos desarrollar el proyecto Red OPA. Red porque es una contención y ya van a ver por qué. Queríamos desarrollar una tecnología que permita gestionar y vincular los recursos para la prevención y la contención de adolescentes en riesgo de salud mental y conductas suicidas, ¿sí?
¿Cómo lo hicimos? A través de una metodología cualitativa en profundidad de forma inicial, terminando con el desarrollo de una aplicación. La población, todos los actores del sistema educativo. Así como queríamos incorporar y entender cómo entendían el concepto del suicidio desde sus distintas visiones y desde sus distintas culturas, también comprendemos que no teníamos que intervenir solamente en los adolescentes. Teníamos que trabajar con los adultos que los están observando constantemente. Eso implica todos los funcionarios, no solamente profesores. Nos encanta trabajar con los auxiliares, con los inspectores. Creemos que son claves dentro del sistema educativo, y los apoderados. Todos los apoderados, y no solamente el apoderado que firma, sino que todos los que están involucrados y que pueden ser personas adultas significativas para ese menor. Esto a través de un financiamiento Corfo y de un financiamiento de mi universidad. Y aquí hay unas fotos que me hacen mucho sentido, porque aquí tenemos distintas instancias en los mismos establecimientos de educación superior, con funcionarios, con apoderados y con estudiantes, en donde estamos preguntándoles cómo creen ellos que se deberían abordar las conductas suicidas y cómo creen ellos que sería una tecnología útil para ellos. Y ellos se sorprendieron muchísimo porque era la primera vez que en estos establecimientos emblemáticos de la región de la Araucanía alguien les preguntaba y no llegaba otra persona a decirles, mire, esto es lo que yo tengo para ustedes. Y esta conversación, que obviamente fue más que solamente un coffee, ¿ya? Hubo análisis de información, que no tenemos tiempo para mostrar, llevó a este modelo que habla de 4 conceptos claves que salieron desde las personas y además nos dimos cuenta que también tienen un sustento teórico sumamente importante. La empatía, la inteligencia emocional, cómo desarrollamos la empatía, cómo desarrollamos la inteligencia emocional a través de una aplicación, el sentido de pertenencia, ya tan importante para el tema de la prevención de las conductas suicidas, y el tema de alfabetización en salud. Y así nace Red OPA. Red OPA tiene una aplicación móvil, pero nos dimos cuenta que Red OPA tenía que ser administrada tanto desde fuera del establecimiento como al interior del establecimiento. Y en el interior del establecimiento, los establecimientos municipales, hay un tremendo esfuerzo y hay un equipo de convivencia formado por psicólogos, trabajadores sociales, que son sumamente capacitados en poder poner atención a las situaciones que están ocurriendo que pueden afectar la salud mental. Así que les dimos un poco más de trabajo y los capacitamos en el uso de Red OPA desde una plataforma de administración solamente para ellos, en donde ellos podían identificar cuáles eran los movimientos que estaban sucediendo en la aplicación, ¿ya? Y la aplicación tenía perfiles diferenciados porque no podíamos hablarle de la misma forma, así como queríamos ser respetuosos con la cultura. Hubiera sido bastante absurdo pensar que teníamos que hacer una aplicación masiva para todos. Entonces hicimos una aplicación con perfiles diferenciados en el lenguaje que le hiciera sentido a cada uno, que tenía un botón de ayuda, o botón SOS, en donde lo primero que se preguntaba era si el riesgo es vital o no es vital, y de ahí también estaba la opción de derivar a los teléfonos que tiene el gobierno para atender situaciones de riesgo en salud mental, y también, o si no, para hacer la derivación al equipo de convivencia, pero ya con antecedentes previos, ¿sí? La evaluación del estado del ánimo. ¿Por qué la evaluación del estado del ánimo? Porque nos cuestionamos, ¿cómo desarrollamos la empatía? ¿Cómo lo hacemos? Hagamos que vuelvan a mirarse, que vuelvan a preguntarse cómo está el otro. Nos dimos cuenta que estaban siendo súper respetuosos los unos con los otros, pero en ninguna medida sabían cómo estaba el compañero. Los papás no sabían cómo salía su hijo de la casa. Entonces invitémoslos de una forma un poquito forzada a evaluar el estado de ánimo propio y evaluar el estado de ánimo de los otros. ¿Sí? ¿Para qué? Para promover esta inteligencia emocional, por ser capaz de leer mis emociones y leer las emociones del otro, y la capacidad empática. La promoción de eventos. Dijimos que uno de los factores que surgió era la sensación de pertenencia. La sensación de pertenencia, en general, necesitamos que la gente vuelva a sentirse parte de comunidades en función de sus intereses. Entonces hacemos una pesquisa directamente de cuáles son los intereses, los que sabemos que van cambiando minuto a minuto. Y en función de esa identificación de los intereses, se le entrega la información al establecimiento para que pueda promover actividades asociadas a los intereses de sus estudiantes que están en riesgo de salud mental.
¿sí? No pedimos que sean adivinos, les vamos a entregar la información y vamos a hacer actividades. Y pueden ser actividades tan sencillas como una tarde de cine, ¿sí? En relación a una temática. ¿Y eso qué va a generar? Que se junten, que se reúnan, que conversen y que se sientan parte, ¿sí? Y la alfabetización en salud mental, donde trabajamos junto a MinSal, con guías de qué hacer si es que encuentra un compañero que está en riesgo, cómo apoyarlo, a qué derivar, etc. Acá hay imágenes de la aplicación móvil, ya del perfil de ingreso, de cómo va apareciendo, los emoticones asociados a la evaluación del estado de ánimo, creados por la comunidad educativa y con el nombre que a ellos les hacía sentido, ¿sí? Aquí está la visión también de la aplicación, de la plataforma de administración, en donde pueden entregar información sobre qué está pasando con la aplicación y los encargados de convivencia pueden hacer la derivación y seguir el protocolo correspondiente que tenga el establecimiento. Y para ir finalizando, es importante probar la efectividad. Esto no ha terminado, es un trabajo que va a seguir continuando y hay que seguirlo probando y en distintos contextos, ¿sí? Esta herramienta no sustituye la atención profesional en salud mental, ni da tampoco riesgo, no esperamos eso. Y finalmente necesitamos que colaboren todos los profesionales de salud, los desarrolladores de inteligencia artificial y otros actores claves para garantizar la efectividad y el uso ético de los datos. ¿Para qué vamos a tener estos datos? ¿Qué vamos a hacer con cada uno de los chicos que nos pida ayuda a través de la aplicación o el funcionario o el apoderado? Así que la misión continúa. Tenemos que seguir trabajando en equipo todos juntos para generar esta red de contención que vuelva a acunar a nuestros jóvenes, ¿ya? Para que no se sientan nunca más solos. Y lo que nos dicen siempre, por favor, si alguien siente que estas temas despiertan situaciones complejas o conocen a alguien, no duden, hay un montón de teléfonos a los que pueden recurrir y que les van a dar información fidedigna para poder acompañarlos en este proceso. Agradecer a la Universidad de la Frontera por darme esta posibilidad, a mi Fundación para la Prevención del Suicidio, OPA, y a todas las colaboradoras y colaboradores que están ahí día a día trabajando de forma voluntaria, ¿sí? Y al Núcleo Milenio de Sociomedicina por los tremendos investigadores. Así que muchas gracias. ¡Bravo!